Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes. El tema a presentar hoy día, digamos, es una inquietud que tengo hace años, debido a que en la mayoría de las iglesias, bueno, las iglesias católicas, obviamente, digamos, y un 20%, 30% de las iglesias cristianas evangélicas se practica el bautismo de los bebés. Bueno, mi posición es que el bautismo de bebé no es bíblico. Vamos a tratar este tema, digamos, y con mucho respeto para que solamente les pido que ustedes lo analicen. Puedan ustedes, digamos, leer todas las citas que adjunto y puedan analizar, pedir a Dios que les dé la luz necesaria, digamos, y este video acá en YouTube y ustedes pueden obviamente dar sus opiniones acerca de lo que piensan respecto a esto. Bueno, comenzamos. En Romanos 6:4 dice la palabra del Señor, porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también vosotros andemos en novedad de vida. Bueno, el bautismo del bebé, como le decía, no se encuentra en ningún lugar de la Biblia. No lo encontramos enseñado ni tampoco practicado. Sin embargo, es muy practicado en varios círculos religiosos, especialmente la Iglesia Católica. Y como dije antes, algún porcentaje de iglesias evangélicas que siguen la tradición católica. Muchos dicen que aunque no esté explícitamente explicado en la Biblia, es algo bueno y apropiado o conveniente. Pero considero que esto no es una relación válida. Especialmente en círculos religiosos, muchos toman diferentes citas bíblicas para apoyar esta razón. Otros toman citas de padres de la iglesia o de cristianos en tiempos antiguos. El asunto es que cuando la palabra de Dios nos habla abundantemente de este tema del bautismo, es de allí que debemos obtener nuestra enseñanza, de la palabra del Señor debemos obtener nuestra enseñanza, no de hombres que expresan su opinión sobre lo que es bueno o apropiado. El apóstol Pablo mismo no puso por encima la palabra de Dios cuando dijo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Ni siquiera el apóstol mismo o un ángel del cielo tenía la autoridad de cambiar el evangelio revelado por Jesucristo, ya que estarían colocándose por encima de Dios. Por encima de Dios, su autoridad y palabra. Considero que si algo no está en la palabra de Dios y además contradice la enseñanza divina, sencillamente no es bueno. No es bueno, ni apropiado, ni conveniente. Así, aunque venga de hombres respetados. Considero que el bautismo de bebé va en contra de la práctica del bautismo. Cada vez que vemos referencia a las escrituras al bautismo, siempre se está refiriendo a la inmersión de la persona en el agua. El diccionario de palabras del Nuevo Testamento dice que la palabra bautismo es el proceso de inmersión, sumersión y emersión usada en relación con el bautismo de Juan y el bautismo cristiano. Además, el verbo bautizar significa sumergir en un líquido, y es usado entre los griegos para referirse al teñido de una tela o a sacar del agua al sumergir un envase dentro de otro. Este significado guarda relación con lo que leemos en diversos pasajes
tanto en relación con el bautismo de Juan como el bautismo cristiano. La razón por la cual el bautismo se trata de sumergir a la persona en agua no es simple capricho, sino que hay un significado detrás. Veamos. Romanos capítulo 6 nos explica el significado del bautismo. Porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Cuando una persona es sumergida en el agua está simbolizando su muerte y sepultura, y cuando sube del agua está simbolizando su resurrección y vida nueva. El bautismo de Jesús. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua. Vemos ahí en esta imagen el bautismo de Jesús. Entonces Jesús vino a Galilea, de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, y después que fue bautizado, subió del agua. También tenemos el caso, dice que Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque allí había muchas aguas, y venían y eran bautizados. Tenemos también la narración del bautismo del eunuco, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. El bautismo de bebé considero que va contra la doctrina del bautismo. Como dije anteriormente y lo repito, la razón por la cual el bautismo se trata de sumergir a la persona en el agua no es un simple capricho, sino que hay un significado importante detrás de esto. Como leíamos antes, dice Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con él, con Cristo, a muerte en el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Queridos amigos, hermanos, el bautismo es una ceremonia evangélica que conmemora la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Por el bautismo se da un testimonio público de quien se bautiza ha sido crucificado con Cristo, sepultado con Cristo y que se levanta con Cristo para vivir una vida nueva. Solamente una forma de bautismo puede representar debidamente estos hechos de la experiencia, y es el bautismo por inmersión, que es la forma seguida por Cristo y la Iglesia Apostólica. Cuando la persona es sumergida en el agua, está simbolizando su muerte y sepultura. Y cuando sube del agua, está simbolizando su resurrección a una vida nueva. Esta es la razón por la que el libro de Hechos solamente fueron bautizados creyentes. Es decir, personas que habían aceptado a Cristo como su Salvador. Ellos estaban dando un testimonio externo por medio del bautismo, de una realidad interna que había ocurrido al momento de su salvación. El bautismo siempre debe venir posterior a la conversión. Y Jesús le dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado.
Palabras importantes. Predicad, predicad. El que creyere. Y Pedro también lo dice en Hechos 2:38. Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Id por todo el mundo y predicad. Y el que creyere, arrepentíos. Palabras importantes que no debemos olvidar. Y en San Mateo también dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Haced discípulos, id, predicad, haced discípulos. Y también encontramos en Hechos 2:42 que dice así, que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidos a ellos aquel día como 3,000 personas. Los que recibieron. Ahora, ¿qué pregunta hizo el eunuco después que Felipe le hubo predicado a Cristo? Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. También Felipe predicaba, porque dice la Biblia en Hechos 8:12 al 17, dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. Cuando creyeron, se bautizaron hombres y mujeres. Cuando el apóstol Pablo explica la doctrina del bautismo, no hace ninguna referencia al pecado original, ni tampoco a la capacidad del bautismo para limpiar los pecados. Es un símbolo. El bautismo es un símbolo. El agua no tiene ningún poder para limpiar los pecados. Lo dijo el profeta Jeremías mucho tiempo antes, cuando dijo, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, tu pecado está sellado delante de mí, dice el Señor Jehová. Los mismos sacrificios del Antiguo Testamento, aunque también fueron establecidos por Dios, no tenían ningún poder para limpiar los pecados, porque la sangre de toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Queridos amigos, los bebés no tienen conciencia de pecado, ni tampoco la capacidad de poner su fe en Cristo como Salvador. Así que no ha habido en ellos ninguna realidad de salvación, por lo que el bautismo de bebé no es más que un ritual con ningún efecto sobre la vida espiritual. Todos sabemos los cristianos que la salvación es por gracia, que es un regalo de Dios que Dios ofrece por medio de Jesucristo. Cristo pagó el precio de nuestra salvación y ha dejado disponible ese regalo al alcance de todos, sin distinción de personas. Ese regalo solamente se recibe por la fe en Cristo, confiando de corazón que su obra en la cruz es suficiente para el perdón de los pecados. Un bebé recién nacido no ha escuchado el Evangelio, ni tampoco puede poner su confianza en Cristo. Así que bautizarlo para borrar el pecado original, como dice la Iglesia Católica, es contrario al mensaje del Evangelio y contrario a la obra suficiente de Cristo en la cruz. Solamente la sangre de Cristo es eficaz para limpiar el pecado. El bautismo de bebé considero que es
una falsa esperanza y trae confusión a la persona. El bebé que ha sido bautizado, una vez que crece, queda confundido en cuanto a su condición espiritual. Tiene una falsa esperanza sobre su bautismo, el cual no fue su decisión, ni tampoco estaba consciente de lo que estaba haciendo, porque era un bebé, porque era un niño. Le será más difícil darse cuenta más adelante en su vida de que es un pecador delante de Dios, en la necesidad de un Salvador. Si la persona no tomó la decisión de ser bautizada, ese bautismo de bebé no tendrá ningún efecto positivo ni espiritual sobre la persona, lo que sí le va a traer mucha confusión. ¿Cómo puede entender el Evangelio? ¿Cómo se le explica cuando cree que ese bautismo no le salvó y que necesita poner su fe en Jesucristo? Lo primero que la persona se preguntará será, ¿para qué entonces me bautizaron cuando bebé? Y es precisamente el grave error que cometen las iglesias al mantener esta práctica contraria a las Sagradas Escrituras. Si usted se bautizó de bebé, considere que nunca se bautizó, porque esa práctica no tiene ninguna base bíblica. El bautismo de bebé no es el reemplazo del ritual judío de la circuncisión, porque algunos lo dicen. Cuando Dios hizo el pacto con Abraham, le dio la señal de la circuncisión y luego mandó al pueblo de Israel que todo varón fuera circuncidado al 8º día. Pero no hay ninguna relación entre la circuncisión y el bautismo, ni tampoco se puede inferir en el Nuevo Testamento que el bautismo reemplaza a la circuncisión. La circuncisión era una señal para los judíos, nada que ver con los gentiles, nada que ver con la iglesia, y era practicado solamente a niños varones. Si el bautismo reemplazara la circuncisión, las hermanas cristianas, las niñas cristianas no se bautizan. Tristemente, en varias ocasiones, algunos de los judíos convertidos trataron de agregar algunos de los rituales judíos a la iglesia. En el capítulo 15 de Hechos trata sobre ese tema, porque algunos decían, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Los ancianos y los apóstoles se reunieron para tratar el asunto, concluyendo, antes creemos que por la gracia del Señor seremos salvos al igual modo que ellos. Pablo escribe a los Gálatas tratando el mismo tema y les advierte sobre los falsos maestros introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a la esclavitud. El resto de la carta trata el mismo asunto, que al tratar de agregar rituales al Evangelio se está pervirtiendo el Evangelio. Decir que ambas son señales y por lo tanto una sustituye a la otra es saltar un abismo demasiado grande, yendo más allá de lo que el Espíritu Santo revela en las Escrituras. ¿Qué pasa con el sexo femenino? ¿Que no pueden practicar la circuncisión? Refutando argumentos. ¿Hay iglesias cristianas que justifican el bautismo a los bebés tomando como referencia a hombres que fueron bautizados junto con su familia para apoyarse al bautismo de los bebés? Si bien en el libro de Hechos se usa la palabra casa para referirse a la familia, no debe asumirse que la familia incluía bebé y que estos fueron bautizados. Veamos algunos ejemplos. Cornelio y su familia. Se dice que él era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y luego que mandó bautizarlos en nombre del Señor Jesús. Aquí no hace ninguna referencia directa a bebés. Y cuando Pedro relata los acontecimientos en el capítulo 11, dice que las palabras del ángel a Cornelio, haz venir a Simón, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Te hablará palabras.
con las cuales has de ser salvo tú y tu casa. Es evidente que la familia de Cornelio tenía suficiente edad como para escuchar las palabras de Pedro y ser salvos. Tenemos el caso de Lidia. En Hechos 16, una mujer llamada Lidia fue salva y se dice, cuando fue bautizada y su familia. Que haya referencia a la familia no indica que bebés fueron bautizados. Habría que salir del contexto del pasaje y agregar pensamientos para utilizar esta porción como apoyo. El carcelero de Filipo es otro tema que trata la gente para justificar el bautismo de los bebés. En Hechos 16 se nos dice que se bautizó él con todos los suyos. Nuevamente no se puede inferir aquí que parte de los que se bautizaron eran bebés. No hay ninguna referencia a ello. Más bien el contexto nos da a entender lo contrario, porque dice que le hablaron la palabra del Señor y a él y a todos los que estaban en su casa. Y se regocijó con toda su casa de haber creído a Cristo. Esto lo encuentra en Hechos 16, 32, 34. La familia también escuchó el mensaje de Pablo y Silas y también creyeron a Dios. Es suficiente evidencia para entender que no se trataba de bebés. Concluyo, pues, que el bautismo de bebés no es bíblico, ni conveniente, sino que es contrario a las enseñanzas del Nuevo Testamento en relación con el Evangelio. Y aquellas iglesias que lo practican deben estudiar el tema, porque considero que no es correcto que se siga predicando una doctrina que no tiene apoyo bíblico. Concluimos pues que el bautismo de bebés no es bíblico ni conveniente, sino que es contrario a las enseñanzas del Nuevo Testamento en relación con el Evangelio. El bautismo y la gracia de Dios el bautismo de bebés no tiene ningún efecto sobre la condición espiritual de una persona, ni tampoco otorga ninguna gracia de parte de Dios. Al contrario, confunde a la persona. Si su confianza está en su bautismo cuando era bebé, todavía está en sus pecados y necesita la salvación que el Señor Jesucristo le ofrece. La palabra del Señor dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. También dice la palabra del Señor, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Los hechos notables que acompañan el bautismo de Jesús. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. El bautismo infantil fue el origen de los métodos bautismales de rociar o verter agua, ya que era imprudente, según la Iglesia Católica, y peligroso sumergir totalmente a un infante en el agua. Aún el método del bautismo infantil está en discordancia con la Biblia. ¿Cómo puede ilustrar el bautismo de bebé con rociamiento en agua la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo? El acto de rociar o verter un poco de agua en la cabeza no refleja, digamos, lo que significa el bautismo cristiano. Y además, un bebé no necesita del bautismo, porque la Biblia dice, dejad a los niños, venid a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Resumiendo, el bautismo infantil no es una práctica bíblica.
El niño pequeño no puede creer en Jesucristo como su Salvador personal. Un niño pequeño no puede ser enseñado. Un niño pequeño no puede arrepentirse. Un infante no puede poner su fe en Cristo. Un infante no puede hacer una decisión consciente de obedecer a Cristo. Un infante no puede entender lo que significa el bautismo en agua. Un niño pequeño, los niños pequeños no son responsables de actos pecaminosos ni son capaces de hacerlo. No necesitan el bautismo. La Biblia no registra a ningún infante siendo bautizado. Yo solamente pido que ustedes me den un versículo donde dice que un niño fue bautizado. No existe en la Biblia ningún versículo que registre que un infante fue bautizado. Son solamente supersticiones, son solamente, ideas que tiene la gente para justificar algo que no corresponde a la iglesia cristiana. Y algo más importante, mucho más importante aún, si usted es cristiano, es seguidor del Señor Jesucristo. Si usted es cristiano, debe imitar a su maestro. Bueno, imitémoslo en el bautismo. El Señor Jesucristo fue solamente presentado al templo al octavo día. Pero el Señor Jesucristo fue bautizado siendo adulto. Y fue bautizado por inmersión. ¿Es usted cristiano? Siga su ejemplo. Solamente, querido amigo, hermano, le deseo que el Señor, que Jehová te bendiga, que Jehová te guarde, haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. La palabra del Señor dice en Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Te pido que si te interesa este tema, lo compartas. Muchas gracias y que Dios te bendiga hoy y siempre. Hasta pronto.